Vamos. Vamos a anunciar, a proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga por medio del pan y del vino. Pero quiero explicar algunas cosas que realmente no se han tenido en cuenta por muchos años y que necesitamos saberlo porque tiene también un contexto cultural, exactamente como lo que decíamos hoy con respecto a la iglesia en la Odisea. ¿Recuerdan, no? Lo que la idiosincrasia de la ciudad se había metido dentro de la iglesia. Y lamentablemente la iglesia de Corinto, es decir, de la ciudad de Corinto, se había metido dentro de la iglesia. La ciudad de Corinto estaba ubicada en un lugar que es como nosotros podríamos decir un cuello, un istmo. Después les voy a explicar qué significa eso. Y esto es importante entenderlo porque cuando nosotros vemos la primera carta de Pablo a los Corintios, lo primero que ataca es ese problema, la raíz del problema. ¿Y por qué ataca ese problema? Aunque toca muchos tópicos, ustedes observarán: casamiento, fornicación, idolatría, prácticas indecentes, todo eso. Hay un problema en eso que precisamente lo produce la ubicación, o sea, lo produce, mejor dicho, la idiosincrasia de la gente sin tener en cuenta la ubicación de la ciudad. Así que, por favor, acompáñenme a la primera carta de Pablo a los hermanos en Corinto, a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios. Aunque vamos a leer todo el pasaje, porque esto se encuentra en primera a los Corintios 11, 17 a 34, vamos a leer la primera parte primero, para luego poder terminar con lo que dice. Primero a los Corintios capítulo 11, un versículo, mejor dicho, un pasaje que hemos leído muchas veces, y siempre leemos desde el 23 en adelante, pero el problema no está del 23 en adelante, el problema está un poco antes. Cuando lo tienen todos, ¿sí? Cuando lo tienen todos, me dicen, lo tenemos. Primero a los Corintios, capítulo 11, 17 en adelante. Miren ustedes, Ya Pablo viene hablando de muchas cosas y ahora va a encarar un tema por el cual dice: yo en esto no los alabo. Dice el verso 17: pero al daros las siguientes instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, como congregación, como asamblea, no importa dónde se reúnan, pero la iglesia es llamada congregación o asamblea, se reúna donde se reúna. Hoy se decía, donde hay dos o más, es iglesia. Dice: ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros. Miren ustedes, primer problema, divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo, porque también debe haber divisiones entre vosotros, y aunque se repite la palabra divisiones, no es la misma palabra. Para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena consagrada al Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa para que comáis y bebáis?
o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. Vayan viendo la raíz del problema. ¿Qué os diréis? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo a favor de vosotros. Continuad haciendo esto en memoria de mí. Asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, continuad haciendo esto en memoria de mí todas las veces que la bebáis. Tan a menudo. Entonces, como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando, no solo anunciando, proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Esta cena que nosotros llamamos cena, la hemos llamado por muchos años cena del Señor, Santa Cena, cena señorial, entendemos que es la cena consagrada al Señor, pero Pablo le está diciendo: esto no es la cena consagrada del Señor, esto no es la cena señorial. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Lo que estaban haciendo no era la cena consagrada del Señor. Esto de la cena señorial o la cena del Señor, como lo llamamos comúnmente, es una ocasión donde la iglesia se reúne para hacer memoria, escuchen esto, para hacer memoria, para recordar, para proclamar y anunciar la muerte del Señor hasta que venga. Después voy a explicar a quién proclamamos, a quién anunciamos. ¿Entre nosotros? No. Comencemos viendo el contexto de lo que Pablo dice con respecto al comportamiento de la iglesia en Corinto y la falta de temor que esta congregación demostraba. ¿Dónde está en la raíz del problema? Allí, en primera a los Corintios 11, del 17 en adelante, los primeros pasajes. 17 al 19, miren ustedes. 17 al 19, comienza Pablo a mostrar cuál era la raíz del problema de la iglesia en general en Corinto. Quizás había una sola congregación o quizás había varias, pero cuando Pablo mira la iglesia en su conjunto, ¿sí? O las congregaciones en su conjunto. Como hoy debemos mirar las congregaciones en su conjunto. La manifestación de lo peor. Desde el verso 17 al 19 ustedes van a ver la manifestación de lo peor. 2 veces se encuentra la palabra divisiones. No sé si observaron cuando lo fuimos leyendo. 2 veces está la palabra divisiones. Pero en el idioma original son diferentes. En el verso 18, la palabra divisiones se traduce de la palabra griega cisma, que también significa ruptura, significa disensión, significa desavenencias. Esta misma palabra ustedes la van a encontrar en Mateo 9:19. Quiero leer solamente un pasaje, aunque tengo varios anotados, pero voy a leer un solo pasaje. Fíjense por favor en Mateo 9:19, lo buscan, lo leen fuerte y allí les voy a mostrar. Mateo 9:19. Alguien también que busque por favor Juan 7:43. Esto va a ser interesante. Porque lo voy a llevar a poder comprender más en profundidad cuál es el problema, porque cuanto más profundamente comprendamos los problemas, más posibilidades tenemos nosotros de que no nos sucedan y cuando nos están sucediendo de recapacitar y volver. Mateo 9:19, el que lo tenga, que lo lea, por favor. 9:19. Perdón, 9:16. 9:16. 9:16. Sí. Nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remiendo tira del vestido y se hace una rotura peor. Allí tiene la misma palabra, cisma, la misma palabra, rotura, ¿sí? Pero miren ustedes Juan 7:43.
entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderlo, pero nadie puso la mano sobre él. Así que los sirvientes fueron los principales sacerdotes y fariseos, y ellos le dijeron, ¿por qué no lo trajisteis? Los sirvientes respondieron, nunca un hombre habló así. Bueno, ¿por qué se produjo una división? Porque, Sí. ¿vieron? Sí. Estaba la palabra división, es la misma palabra. Entonces lo que estaba sucediendo allí era una ruptura, una división que estaba sucediendo allí. Por eso dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ciertamente oigo que hay rupturas entre vosotros, divisiones, disensiones en opiniones, disensiones en sectarismos. Vean ustedes. Pero resulta que encontramos al principio de la carta que Pablo ya estaba advirtiendo sobre las divisiones. Vean 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Busquen y lean en voz alta. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No estaba diciendo allí que por ahí podemos pensar diferente en algunas cuestiones. Estaba diciendo que ellos estaban dividiendo. Ellos estaban dividiendo la iglesia y lo estaban haciendo a propósito. ¿Saben lo que es facciones? Lo que es sectarismo. Es cuando se comienzan a introducir ciertas doctrinas y los que quieren escuchar esa doctrina comienzan a abrirse detrás de esa doctrina y resulta que esa es una doctrina falsa y nadie investiga. Pero los que se mantienen firmes muchas veces son los que están siendo acusados de divisores porque creen o le están culpando de que son los que son divisionistas. Tienen un problema allí. La segunda palabra que se traduce como divisiones en el verso 19 es airesis, ya no es cisma. Que aunque se traduce divisiones es sectarismo por causa de herejías introducidas por opiniones o mandamientos, costumbres o tradiciones humanas. Esos son facciones. Miren ustedes en Hechos 5:17, por favor. Es sectarismo. Hechos 5:17. Hechos 5:17, que lo tiene, lo lee, y después otro que busque en 15:5. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él de la secta de los saduceos fueron movidos a envidia. Secta, dice aquí, ¿no? Sectario. Una secta es algo, ya el solo hecho de que se haga, de que como en una fruta se haga, se divida como por ejemplo la mandarina, la naranja, que se divide en gajitos, esto es lo que estaba sucediendo y esto es lo que sucedía dentro de la iglesia. Miren, 15:5, por favor. Pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandar que guarden la ley de Moisés. Esos son judaizantes. Habían creído en el Señor, ¿sí? Pero son judaizantes. Estaban tratando otra vez, habían creído en el Señor, pero estaban tratando otra vez de meter las costumbres judías dentro de la iglesia, cuando lo que el Señor estaba haciendo es sacarlos, llevarlos afuera. Por algo la iglesia se llama los llamados o los llamados afuera. Por eso hoy se decía que estábamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo ya, aunque estemos con los pies sobre esta tierra, ya nos sacó del mundo. ¿Bien?
Y ellos estaban tratando de introducir nuevamente una doctrina de la cual ya ellos tendrían que haber salido. No solo tenían que guardar, no solo tenían que creer en el Señor Jesucristo, sino que tenían que guardar la ley de Moisés también. Eso lo produce, no sé si creo que en las charlas que hemos tenido, todos hemos venido saliendo de algunas cuestiones donde te querían meter debajo o someterte debajo de mandamientos que cuando vos los mirabas, o tradiciones que cuando vos los mirabas, dices, pero esto no tiene nada que ver, ya algo te estaba molestando, dice, no tiene nada que ver con lo que el Señor dice. Y cuando te vas metiendo en las Escrituras, te vas dando cuenta que ni siquiera tenía nada que ver con lo bíblico. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús al judaísmo central? Vosotros invalidáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Muchas veces las tradiciones destruyen lo que realmente es el mandamiento de Dios. Sectarismo. También está esto en Hechos 24:5. Y según Gálatas, estas obras son de la carne. Estos sectarismos son obras de la carne. Miren ustedes, porque la misma palabra la van a encontrar allí. Capítulo 5, por favor, de Gálatas 19 al 21. Gálatas 5. ...19 al 21. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que leyó Roberto, sectarismos es la misma palabra. Sectarismos es la misma palabra. Y es la palabra de la cual está hablando en el verso 19. ¿Ven ustedes? Pero también debe haber divisiones entre vosotros para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Porque los que producen el sectarismo son los desaprobados. Pero resulta que los desaprobados luego culpan a los aprobados, como ha estado pasando en estos tiempos entre los vacunados y los no vacunados. Los no vacunados éramos los que estábamos locos. Éramos los antivacunas, pero no, señor. Los causantes de la pandemia. Los causantes de los contagios y de todas las cosas. Resulta que siempre los que van detrás de la verdad son los culpables de que las cosas sucedan así. ¿Por qué había divisiones o rupturas? Verso 11 al 13. Miren ustedes, allí en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1, verso 11 al 13. Digo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Y quiero decir esto, cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Ha sido dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Vieron ustedes? Esas son facciones. Eso es sectarismo. ¿Sí? Eso es sectarismo. Yo voy por acá, yo voy por allá, yo hago aquello, yo hago lo otro. Sin mirar realmente si lo que estaba sucediendo era correcto. Porque algunos decían, yo soy de Cristo. ¿Sí? Y entonces, si ustedes observan quién le llevó la noticia de lo que estaba pasando a Pablo, ¿quiénes fueron los que
los que le llevaron la noticia a Pablo? Los de Cloé, los de la familia de Cloé, o los que pertenecían a la iglesia quizás que estaban en la casa de Cloé, o Cloé. Observen ustedes, entonces cuando se corre la noticia, ¿quiénes hubiesen quedado como los malos? Los de Cloé, porque llevaban la noticia de lo que estaba pasando. Bien. Luchas por facciones individualistas por ser carnales o inmaduros. Vayan al capítulo 3. Yo los voy llevando para que ustedes puedan ver dónde estaban las raíces. Capítulo 3, verso 1 a 3. Otro que lea, por favor. Rapidito. Pero yo, hermanos, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas. ¿No son carnales y andáis como hombres? ¿Ven ustedes? ¿Cómo lo llama Pablo? Carnales. Como decimos comúnmente, carnaza común. Carnales. ¿Por qué? Porque eran ellos mismos producían las divisiones. Ellos mismos producían los pleitos. ¿Sí? Y ahí tenemos nosotros la palabra eris, pleitos. ¿Sí? La raíz del problema en la iglesia en Corinto eran las luchas internas causadas por la inmadurez. Verso 20 al 21. Lean, por favor, en 1 Corintios, capítulo 11, versos 20 y 21. Cuando fue todo reunir, vosotros esto es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta y a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿De qué se trataba esto? ¿De qué está hablando Pablo acá? Está hablando de una cena que se hacía antes de partir el pan y de compartir la copa, a la que ellos le llamaban cena ágape o cena de amor. Miren, esto también lo pueden encontrar allí en Judas 12. A ver, si encuentran Judas rápido. Judas tiene un solo capítulo, así que es verso 12. Estos son los escollos en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros sin temor, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas como los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto 2 veces muertos, desarraigados. Personas que producen divisiones, personas que se apacientan a sí mismos. Estos son manchas en sus ágapes, dice. Los ágapes, ¿qué eran? Cenas de amor, supuestamente cenas de amor. Pero las cenas de amor eran hechas precisamente para que los que tenían más pudieran compartir con los que no tenían. Si había familias pobres, los que tenían cierto poder adquisitivo o por lo menos algo para cenar, tenían que esperar a los otros y compartir con los que eran pobres. Pero ellos, el reproche que está haciendo Pablo, es precisamente que cada uno se apresuraba a comer su propia cena y algunos se remamaban en plena fiesta. Miren ustedes, allí también está la misma palabra que acá, deimnon, que es cena. Cena, no es almuerzo ni desayuno, es cena. Al comienzo del primer día de la semana, Hechos 27. A ver, por favor, Hechos 27. Así explico esto también. Hechos 27. Y en el día 1 de la semana, habiendo reunido para partir el pan, Pablo dialogaba con ellos, y como se disponía a salir al día siguiente, prolongaba la conversación hasta la medianoche. Bien. El día 1 de la semana. El día 1 de la semana, ¿por qué decidimos hoy hacer, y nosotros seguramente, muchos de nosotros hemos decidido, ¿cuándo es para nosotros el primer día de la semana? Claro. En nuestro calendario gregoriano, que no sabemos ni qué día vivimos, pero por lo menos para nosotros, para acercarnos, después de las 6 de la tarde o ya al atardecer del último día de la semana. ¿Por qué era el primer día de la semana? Porque el último día o el séptimo día era el Shabbat, el día de reposo de los judíos.
¿Por qué tiene este contexto? Porque lo que Pablo hacía cada vez que llegaba a la ciudad, por eso de allí la frase al judío primeramente y después al griego, él llegaba a una ciudad, iba a una sinagoga, pasaba todo el día porque desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde la sinagoga estaba abierta, se compartían todos los judíos allí y Pablo compartía con ellos, entonces iba primero a ellos, les anunciaba la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo desde sus propias escrituras, porque las conocía bien, para que los judíos fueran persuadidos de que Jesús era el Mesías, o Yeshua era su Mesías. Mesías de Israel, no nuestro Mesías, porque no es el Mesías de los gentiles, es el Mesías de Israel, nuestro Salvador. Hay que hacer la diferencia. Era anunciarle a los judíos, primeramente, que Yeshua era su Mesías, aquel que había sido crucificado un tiempo antes. Entonces, Pablo, como en realidad era apóstol a los gentiles, a las 6 de la tarde, o al atardecer, así cuando ya oscurecía, él pasaba enseguida, y ustedes pueden ver en algunas partes que algunas casas donde se reunían, estaba casi pegada, por ejemplo la casa de Erastos, estaba pegada a una sinagoga. Salía él, terminado el día de reposo, el Shabbat, el día de reposo de los judíos, no reposo de los gentiles, pero lo contaba Pablo como primer día de la semana, o día 1, no primer día de la semana, día 1 hasta el día 7. Los días no tenían nombre, solamente el Shabbat tenía nombre. Pero los otros eran día 1, 2, 3, 4, 5, así, no tenían nombre. Entonces Pablo salía de la sinagoga, entraba a donde era invitado, a donde lo permitían entrar y anunciaba el Evangelio a los gentiles. Y con ellos, con los que iban creyendo, partía el pan y compartía la copa. ¿Bien? ¿Me van captando? ¿Sí? Miren. ¿Qué sucede allí? Verso 22 de 1 Corintios 11. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos, allí? Fíjense ustedes, algunos comían, bebían, dice que no tienen casa para comer y beber y vienen ya habiendo comido y bebido y se preparan para compartir o hacer memoria del sacrificio de Cristo. Y si van a hacer una cena ágape, una cena de amor, ¿por qué no se esperan unos a otros? ¿Por qué no comparten lo que tienen con los que no tienen? O avergüenzan a los que no tienen. Ese era la raíz. Menospreciáis la iglesia de Dios. ¿Y por qué? Porque la iglesia de Dios es un cuerpo. La iglesia de Dios es un cuerpo. Ahora lo vamos a ir viendo. Miembros, el reproche por no distinguir el cuerpo, la iglesia, miembros los unos de los otros. Y esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. Otro que busque Efesios 4, 12 y 16. Y otro, Efesios 5, 28 al 32. Efesios 4, 4 al 6 primero. Sí, por favor. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Un cuerpo. Efesios 12, 16. Perdón. 1 Corintios 12, 16. Perdón. 1 Corintios 12, 16. Si dijera la oreja porque no soy ojo, no dependo del cuerpo,
no por eso deja de ser del cuerpo. Bien. Y el 12. Y el 16, por favor. 12, 16. 12 y el 16. El 16 está bien. Ese es el que acabas de la oreja, sí, eso. el que acabas de leer. Miren ustedes un poquito más adelante, en el verso 25. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Vayan a Efesios 5, 28 al 32. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odia jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. El 32. Sí. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Pablo está poniendo la figura más conocida sobre la tierra, porque no está hablando netamente del matrimonio, aunque está hablando del matrimonio, pero no está hablando netamente del matrimonio, sino que está poniendo como figura la más conocida, la más familiar para todos, es un matrimonio, para poder mostrar el misterio revelado que es Cristo y la iglesia, un cuerpo unido a la cabeza, o mejor dicho todavía, el cuerpo sosteniendo la cabeza. Y ahora se van a dar cuenta por qué. ¿Qué es lo que sostiene el cuerpo o qué une el cuerpo con la cabeza? El cuello. Y el cuello es un istmo. Es algo que une el cuerpo con la cabeza. Y ahora se van a dar cuenta por qué istmo. ¿Por qué el cuello es un istmo? Porque está uniendo el cuerpo, que es la iglesia, con la cabeza, que es Cristo. Miren ustedes. En esto no os alabo, dice. La iglesia, aunque está compuesta por muchas asambleas locales, es un solo cuerpo. Versos 23 y 24. Miren ustedes conmigo. Del capítulo 11 de 1 Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan. Aquí vamos a ir entrando en el tema central. 23 y 24. Primero vamos a ver la fidelidad de Pablo al transmitir lo que a su vez recibió del Señor. No sabemos cuándo lo recibió el Señor, probablemente en su arrebatamiento al tercer cielo, probablemente en aquel momento en que lo apedrearon y cayó muerto, relatado en el libro de los Hechos, pero no lo sabemos. Probablemente haya sido así. Mientras Jesús estaba siendo entregado, dice esto, ¿no? Aunque en ese momento todavía Judas participaba de la cena, cuando nosotros vamos a los evangelios, todavía Judas estaba en la cena, porque compartió el pan. Todavía Judas participaba de la cena, ya estaba entregando a Jesús, pues ya le habían dado las 30 piezas de plata. Él tomó un ácimo, que allí preparamos uno especialmente para que después podamos compartirlo, un ácimo, un pan sin levadura, símbolo del cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados, pero también símbolo de el sacrificio que Él hizo por nosotros al dejarse moler su cuerpo. Cuando dice molido por nosotros, no solo significa que fue a favor de nosotros, sino que nosotros mismos, por nuestro propio pecado, molió el cuerpo del Señor. Eso es un matzot que mi hija preparó hoy, futura cocinera. Eso es un matzot, que en hebreo es pan sin levadura, ¿sí? Lo que cuando lo trasladamos al griego es ácimus,
De allí la palabra ácimos y de allí panes sin levadura. ¿Bien? Fíjense por favor Mateo 26, 17. (26, 17) y 26 al 30. Y antes del día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿dónde quiere que te preparemos la cena? ¿Dónde quiere que te preparemos para comer la Pascua? Y 26 al 30, por favor. Y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan y habiendo pronunciado bendición, lo partió. Y dándolo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa dio gracias se la dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para la liberación de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en el que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron a hacer monte de los olivos. Bien, no me voy a poner a explicar todo el contexto de la cena pascual y de la cena consagrada, o la cena del Señor, porque sería muy largo. Pero para poder entender qué es lo que estaba pasando en aquel momento, ustedes vayan después, busquen Hechos 26, leen ahí, pero no pierdan acá en Mateo porque quiero explicar una cosa. Hechos 26. Fíjense ustedes la importancia que tenía para Pablo este hecho. Miren, Hechos 26. Y nosotros después de los días de los ácimos, navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos a Hechos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Antes o después de los ácimos? Después de los ácimos. Guardó el día de los ácimos, es decir, el día de los panes sin levadura. ¿Cuándo sucedía eso? Eso sucedía durante la Pascua, ¿sí? Pero recuerden ustedes que ya el judaísmo seguía celebrando la Pascua, pero Pablo ya no estaba obligado a guardarla, porque él mismo dice: Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. ¿Ven? Él guardó los ácimos como una costumbre para poder contemplar, para poder hacer lo que en realidad era una oportunidad para predicarle a los judíos, pero él no estaba ya obligado a guardarlo, ¿sí? Pero miren ustedes esto. Vuelvan allí a 1 Corintios. Les quería explicar esto. Mateo, ¿sí? Ustedes observen aquí. Dice: y mientras ellos comían, en Mateo 26, y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió. Y dándolo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahí como está, no pierdan, pero vayan a 1 Corintios 11. 11:23. Esta era la costumbre que había desde tiempos inmemoriales, desde que el Señor lo había establecido allí en el capítulo 23 de Levítico. Todos los años se hacía exactamente lo mismo en cada Pascua. Y como él no comió el cordero pascual que se sacrificaba el día después, porque él era el cordero pascual. Él era el cordero que iba a ser sacrificado por nosotros. Así que él no comió el cordero, él comió una cena para conmemorar, para establecer principalmente lo que sería la cena señorial, lo que sería la Santa Cena para nosotros, ¿sí? O el establecimiento de eso, que es lo que después le va a transmitir a Pablo. Bien, miren ustedes, cuando ustedes van a 1 Corintios 11, van a ver allí que él dice, 11:23, porque yo recibí del Señor, y ahora les muestra entonces a la iglesia que lo que anteriormente ellos estaban haciendo no era la cena consagrada del Señor.
Lo que Él va a hacer ahora, eso es la cena consagrada al Señor, o el verdadero anuncio de la muerte del Señor. Miren ustedes. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, que estaba siendo entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo a favor de vosotros, continuad haciendo esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que el Señor dijo cuando dice habiendo dado gracias, lo partió? Primero dio gracias. Y esta era la oración que se hacía todos los años para esa fecha. Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam amotzi lechem nim aharet. Bendito eres tú, Señor Dios, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Todos los años se repetía lo mismo para esa noche. Pero él la repitió dando gracias por ese pan. Pero resulta que él no podía participar del día después, porque el día después él estaría crucificado, ya estaría muerto, ¿sí? Ya estaría muerto. Entonces él no podía participar de eso. Este es el símbolo de su cuerpo, de su sacrificio, partido y morido por nosotros, pero era uno solo. Y eso lo pueden ver ahí, nomás, en capítulo 10 de 1 Corintios, 14 al 17. 10, 14 al 17. 1 Corintios, capítulo 10, 14 al 17. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno. Los muchos somos un cuerpo, porque todos participamos del único pan. ¿Por qué se hacía esto? ¿O por qué un solo pan? Porque era lo que mantenía la mirada en la unidad, en la conmemoración de ese mismo momento. No muchos panes, no muchas copas, sino todos tenían que comer de uno. Luego avanzamos, vieron cómo todo evoluciona, que al final involuciona, porque no evoluciona. O avanzamos después a las muchas copitas y a los muchos panes, a los muchos panecitos. Resulta que era todo para no contagiarnos y para no ser manoseados y para que esto, por lo otro. Pero resulta que cada vez nos íbamos alejando cada vez más de lo que realmente la Biblia dice. Sofía. De cambiar el vino por jugo, por agua, porque es alcohol. Gracias, se me adelantó. Pero es la verdad esa. Después se fueron cambiando las cosas. Ah, no, dice vino, pero no es vino. Dice un solo pan, pero podemos hacer varios pancitos. Y así es como se van metiendo doctrinas y doctrinas y doctrinas y doctrinas, y va dividiendo el cuerpo, y va dividiendo el cuerpo. Resulta que cuando uno quiere comenzar a volver a la fuente, cuesta horrores, porque el cuerpo ya se dividió. ¿Cómo hacemos para cambiar el paradigma? ¿Cómo hacemos para cambiar los pensamientos de las personas, para que vuelvan a la fuente? Si están acostumbrados, ya están marcados para que así las cosas se hagan. Gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros y pudimos comprender esto, hermanos. ¿Sí o no? Verso 25. Miren, de 1 Corintios 11. Asimismo, esto significa que lo mismo hizo con la copa, ¿eh? Asimismo, también la copa, después de haber cenado, es decir, también dio gracias, dio la bendición en su contexto hebreo, dio la bendición sobre la copa, ¿sí? También la única copa, después de haber cenado, dice: asimismo, también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, continuad haciendo esto en memoria de mí todas las veces que la bebáis. Esa oración también es importante, porque él la tenía que hacer cuando él, digamos, si por él hubiese sido, la tendría que haber hecho el día después.
Pero cuando él dijo, no se haga tu voluntad sino la mía, él tuvo que hacerlo cuando realmente no podía o no hubiese querido, pero por nosotros lo hizo. También la única copa después de haber cenado, esta es, según los expertos, una cuarta copa, pero en esa última copa no entró Judas. En ese pacto no entró Judas, porque la sangre era derramada por muchos, no por todos. Él dijo, Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam more pri agafen. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, quien creó el fruto de la vid. Judas no entró al pacto. Muy buenas tardes. Pasen. Si no encuentran lugar, se sientan en la falda de alguno ahí. Seguimos mientras nuestros hermanos se acomodan. Dice, como les decía recién, Judas no entró al pacto, pues no participó ni del pan ni de la copa, sino de un bocado. Cuando ustedes van a cuando él compartió la cena, le dio un bocado y le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y ese bocado no era pan, no era arroz, sino propio, una porcioncita de lo que estaban comiendo. Le convidó el bocado y dice que cuando le convidó el bocado, Satanás entró en él. Le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Hazlo más pronto. Salió y dice, era de noche. ¿Qué significa eso? Porque les parece que no tuviera sentido, ya sabíamos que era de noche. Pero usted ya estaba en oscuridad. Judas ya estaba en oscuridad. Miren ustedes Juan 13, 27 y 30. Juan 13, 27 y 30. Juan 13, 27 y 30. Del capítulo 13, verso 27 y verso 30, lean por favor. Y ahí mismo, tras el bocado, entró Satanás en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más pronto. Ninguno de los que estaban reclinados entendió con qué propósito le dijo esto. Porque puesto que Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús le dice, compra lo que tenemos necesidad para la fiesta, o lo que diera algo a los pobres. Así que, habiendo él tomado el bocado, enseguida salió y era de noche. 30, verso 30. Hasta ahí, hasta ahí. Vieron, tomó el bocado, Satanás entró en él, salió y era de noche. Pero cuando Jesús comparte la copa, él ya no estaba. Verso 26 de 1 Corintios, seguimos. 1 Corintios 11, 26. Mientras tanto, mientras ustedes van buscando, doy una explicación del verso 25. Recuerden ustedes que el pan era uno, porque es lo que necesitaba esa iglesia que sufría tanta división, ¿sí? Tanto sectarismo como era la iglesia en Corinto. Una iglesia que estaba dividida. Entonces, imagínense ustedes, seguir con otra doctrina y decir puede comer cada uno su pancito. Seguían con el mismo problema. Entonces Pablo lo llama a la reflexión y le dice, el pan es uno y todos comen de ese, porque por ustedes es partido, por nosotros es partido. ¿Sabe qué significa? A favor de nosotros, pero nosotros lo partimos.
Porque cuando nosotros pasamos el pan, por supuesto el que da las gracias lo parte, porque es el primero que tiene que reconocer que por él fue partido, lo parte y después lo entrega a los demás y cada uno va comiendo un pedacito. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros partió el cuerpo del Señor, molió el cuerpo del Señor. Miren ustedes lo que dice, por favor, verso 25. Les iba a explicar lo que dice el verso 25. Dice asimismo también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, una sola copa para todos. Entonces van a decir, ok, ¿qué pasa cuando hay 200 personas? Lo que sucede es que nunca Dios llamó a tener una iglesia de 200 personas, sino que hubiese iglesias en todas partes, congregaciones pequeñas en todas partes. Recuerden que estamos en el primer siglo. A partir del siglo IV comenzaron a hacerse los grandes edificios bajo el mandato de Constantino, del emperador Constantino, y así comenzó a diluirse lo que es el Evangelio. Pero los primeros 3 siglos no era así. Eran pequeñas congregaciones donde tenían pan y donde tenían vino, y allí compartían el pan y el vino. Luego de haber cenado, haber tenido una cena ágape, por supuesto, si así lo querían, porque eso es lo que Pablo hacía, lo invitaban a cenar y él compartía, pues, tomaba un pan y tomaba la copa y él compartía con todos. Y la copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Continuad haciendo esto en memoria, porque la copa y el pan son memoriales, son símbolos, son lo que nosotros llamamos en computación íconos, que representan algo. No es consustanciación, no es transustanciación, es pan y es vino, pero es la representación o el memorial lo que nos ayuda a nosotros a hacer memoria del cuerpo molido del Señor y de la sangre derramada del Señor. Y cuando dice esta es la copa, en esta copa dice, después de haber cenado, ese es el nuevo pacto en mi sangre. En el momento en que Jesús está tomando la copa y le está dando, dice, tomad todos de ella, tomad todos de ella, de esa copa, tomad todos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero este pacto no es el pacto de Jeremías 31 al 34, porque ese pacto todavía no está cumplido, porque ese pacto es un pacto hecho con Israel. Haré un nuevo pacto, dice, pero con Israel. Ese pacto que estaba haciendo en la copa, el derramamiento de sangre, era por aquellos que él había comprado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros participamos de ese pacto, de esa copa. La iglesia entró en ese pacto de sangre, no en el pacto de Jeremías 31. No se pueden confundir los pactos, porque ese pacto se hizo a partir de Hechos capítulo 2 hasta el día en que el Señor lleve a su iglesia. Por eso es un memorial constante, tan a menudo, dice, tan a menudo, osakis, tan a menudo, es decir, asiduidad. Cada vez que la iglesia quiere compartir la cena señorial o la cena dominical o la Santa Cena, como la quieran llamar, se hace en memoria del sacrificio de Cristo. Aquí vemos no solo memorial, sino proclamación. La pregunta es, ¿a quién proclamamos la muerte del Señor? Vean ustedes de nuevo conmigo el verso 26. Tan a menudo, osakis, tan a menudo, tan pronto como ustedes quieran hacerlo, lo pueden hacer. Entonces, como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Es un anuncio? Sí. ¿Es un memorial? Sí. Pero es una proclamación. Y ahora la pregunta es, ¿y una proclamación para qué si nosotros ya la sabemos? Los hermanos lo saben, por eso hacemos memoria. El mundo no lo entiende, para él es locura, para el mundo es locura esto. Es como un pedazo de pan en una copa de vino.
hacen memoria de la cena del Señor. Entonces alguno te dice, mira así, yo no entiendo ni papa, estos están todos locos. Porque no lo entienden, no podemos. Algo espiritual que el mundo lo entienda, no se puede. Entonces no es una proclamación al mundo, no es una proclamación a los hermanos, porque todos, para nosotros es un memorial. Pero cuando nosotros partimos el pan y compartimos la copa, nosotros estamos haciendo una proclamación delante de las huestes espirituales de maldad. ¿Recuerdan lo que dice Colosenses? Celular que suena, me lo llevo a casa. Entonces la proclamación es delante de las huestes de demonios, pues esa proclamación es un recordatorio de que somos vencedores por medio de aquel que los venció en la cruz del Calvario. Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15, que seguro Roberto estaba viendo eso. Capítulo 2, dale. Cancelando, vamos a ver el 13. Y a vosotros, estando muertos, Colosenses, perdón. Capítulo 2, versos 14 y 15. 13. Bueno, dale de 13. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contraria, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Maravilloso. En el momento, escuchen esto por favor, porque lo que Jesús está haciendo es anticipándose a lo que iba a ser lo que iba a ser el día de la crucifixión. En el momento en que Jesús era crucificado, en el momento en que Jesús colgaba de la cruz, molido, hecho pedazos, como hemos escuchado en alguna oportunidad, ¿sí? Que ni siquiera se lo podía reconocer. En el momento que él estaba colgando de la cruz, Satanás y los demonios pensaban que habían ganado la guerra. Estaban matando al Hijo de Dios porque ellos sabían que era el Hijo de Dios. Lo estaban crucificando. Por eso, las Escrituras dicen que si hubiesen sabido que estaban matando al Señor de la gloria, no lo hubiesen hecho. Porque en el mismo momento que el Señor murió, ¿sí? Satanás pensaba que ya había ganado la guerra. Pero el problema fue cuando venció la muerte y se levantó de la tumba. ¿Qué pasó acá? ¿Qué sucedió acá? ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, pero no podía decir eso si antes no resucitaba. Ese es el momento en que Él estaba venciendo. Lo que parecía una derrota, en realidad, era una victoria en la cruz. Era una victoria en la cruz. Satanás no lo sabía hasta que lo supo por medio de la resurrección. Creyó que había ganado. Entonces la proclamación que es esta: fuiste vencido, los demonios fueron vencidos, Satanás fue vencido. Por eso hacemos memoria del Señor hasta que Él venga. Después no hará falta, pero hasta que Él venga haremos memoria. Haremos una proclamación. Por eso cada vez que recordamos a través del pan sin levadura y de la copa de vino, un solo pan, una sola copa, proclamamos delante de las huestes espirituales de maldad que somos vencedores a través del que venció en la cruz. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Dice el verso 27, y acá entramos en el problema, o mejor dicho, en lo que va a ser la disciplina, lo que va a suceder, por qué la iglesia va a ser disciplinada. De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ustedes saben que esa palabra indignamente solamente está acá. Cuando se refiere a la iglesia, solamente está acá. Sucede solo
solo aquí porque se trata de creyentes que no distinguen, que pertenecen a un solo cuerpo, la iglesia. Todas las otras veces que ustedes vean indignamente o indigno o malo o perverso o lo que sea, no se refiere a la iglesia, se refiere a los incrédulos. Pero Pablo usa esta palabra indignamente precisamente para referirse a los creyentes que no están distinguiendo, no están discerniendo, que están en un momento solemne, que están haciendo un memorial, que cada uno está haciendo facciones, que cada uno come hasta hartarse sin esperar a aquellos que eran pobres, que cada uno inclusive se emborrachan, dice, ustedes lo ven un poco más antes, se emborrachaban en esas fiestas. Y ustedes dicen, ¿y esto es la cena consagrada al Señor? Pablo le dice, esto no es la cena consagrada al Señor. Yo les voy a explicar lo que es la cena consagrada al Señor. Es tomando un pan y haciendo memoria de que cada uno de nosotros morimos en el cuerpo del Señor. Y es tomando una copa que por nosotros, por esa sangre derramada a los pies de la cruz, en el momento en que la lanza lo atraviesa, es derramada la sangre allí en los pies de la cruz, nosotros entrábamos en ese pacto. Si ustedes no distinguen eso, van a ser disciplinados. Dice el verso 28. Dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y tome y coma así del pan y beba la copa. No sé si ustedes lo vivieron, pero nosotros lo vivimos. Nos decían 1 minuto antes o 2 minutos antes de comer el pan y tomar la copa, nos decían, tienen 2 minutos para examinarse, si han pecado, arrepiéntanse. Algunos me asienten porque seguro que vivieron eso también. Pero no es eso. Es un examen diario, Roberto lo decía hoy, un examen diario, constantemente examinándonos. Y esa palabra allí, dokimaceto, examínese, evalúese, sométase, la tienen en Gálatas 6.4. Miren ustedes, rapidito, Gálatas 6.4. Gálatas 6.4. Alguien que lea que no haya leído porque haga rápido. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces podrá jactarse solo en sí mismo y no en otro. Cada uno someta, exactamente la misma palabra que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? Examínese, someta cada uno su propia obra, constantemente, someta su obra, a ver si pasa el escrutinio de los ojos de Dios. ¿Bien? Seguimos, ya me falta poquito, a las 12 terminamos. Verso 29. Porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Y aquí tienen otra palabra, que es diacrino, que es distinguir, es diferenciar, es discernir. ¿Qué es el discernimiento? No es solo distinguir entre lo bueno y lo malo. Siempre digo lo mismo, no es distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso todos lo conocen, es entre lo bueno y lo mejor. Malo, bueno, lo mejor. Nosotros estamos llamados no a distinguir solamente entre lo bueno y lo malo, sino para nosotros mismos distinguir entre lo bueno y lo mejor. Teniendo el derecho y la obligación de hacerlo por cuanto es el cuerpo de Cristo, la iglesia, sus hermanos. Por eso dice, porque el que come y bebe sin distinguir, sin discernir, sin diferenciar el cuerpo, juicio come y bebe para sí. El cuerpo como un todo, aquel cuerpo que iba a ser, que ya había sido profetizado, ¿recuerdan? Profetizado en Isaías 53.
que iba a ser molido por nosotros, que iba a cargar el pecado del mundo. Sin distinguir que la noche que salió del aposento alto y fue a Getsemaní, en aquel momento, cuando él queda estupefacto, orando queda estupefacto y ve por delante suyo lo que iba a acontecer. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué quedó estupefacto? ¿Por qué quedó sorprendido de lo que vio en esa noche? Porque resulta que no era solo la muerte en la cruz lo que él iba a vivir. Era la muerte. Filipenses dice muerte y muerte de cruz. Dos muertes. La muerte física fue la muerte en la cruz. Pero lo que vivió antes él fue la muerte espiritual, fue la separación, fue cuando el Padre le dio la espalda y fue cuando él clama, recordando Salmo 22, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Él no fue desamparado cuando estaba muriendo en la cruz. Fue desamparado, amarrado, atado por nuestros pecados, porque el Padre le dio la espalda y cargó, la ira de Dios cargó sobre su Hijo. En el mismo momento en que se producen las tinieblas, en el mismo momento en que todo se oscurece, se produce el terremoto, él era separado del Padre. Ese fue el momento más crítico para él, porque él pasó por eso, porque puso su gozo delante. ¿Cuál era el gozo que puso por delante de él? Nosotros éramos su gozo. Nosotros éramos su alegría. Pero él le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios. El momento en que Dios descargaría su ira sobre él. El momento en que el Padre lo dejaría solo en la cruz. Porque él necesitaba entender la soledad que el ser humano vive lejos de Dios. Ese instante, hermanos, ese instante hubiese cambiado toda la historia. Él, si no hubiese pasado por ese instante. Él hubiese dado todo por no pasar por ese instante de separación. Yo y el Padre somos uno. Pero en ese momento no fueron uno. El Señor se separó. El Padre se separó del Hijo. Esa muerte fue para que nosotros fuéramos salvados. Amén. Verso 31, ya voy terminando. Verso 30. Verso 30 dice: por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastantes duermen. Este versículo, hermanos, muestra la gravedad del asunto. Son las consecuencias de la disciplina y la razón de por qué las congregaciones pierden fuerza en la sociedad. Porque no distinguen que están haciendo memoria de un cuerpo, que precisamente ese pan simboliza un cuerpo. Un cuerpo fue el de Cristo molido por nosotros, para que un cuerpo fuera el que hiciera memoria constantemente delante de Dios. Entonces tenemos divisiones, yo soy de acá, yo soy de allá, yo soy del otro lado. Cuando Dios ve, no ve el cartel que está delante, ve una iglesia. No ve muchas iglesias, ve una sola. Sin embargo, el Señor en Apocalipsis tiene que tomarse el trabajo de decirle a Juan que escriba y que le escriba al mensajero de cada congregación. Si hay una sola iglesia, ¿cómo puede ser eso? Pero hasta que nosotros entendamos, volviendo a la fuente, hasta que nosotros entendamos que hay una sola iglesia y que todas las cosas que nos han dividido han sido solamente doctrinas de hombre y que las tenemos que entender definitivamente. Podemos disentir en la mirada que tenemos de algunas cosas. Ustedes creen que Roberto y yo estamos de acuerdo en todo. No estamos de acuerdo en todo. Quizás con nuestro hermano pastor acá tampoco estemos de acuerdo en todo. Pero vamos a dejar por un momentito de lado eso, porque no vamos a ser causantes de la división que hay.
Ese era el problema de la iglesia en Corinto, hermanos. Entonces, la iglesia nació por Pablo en una congregación, una persona creyente. Abrió las puertas, se empezaron a congregar allí. De pronto, a uno se le ocurrió que me gustaba más lo que decía Pedro. Me voy a lo que dice Pedro. Otra congregación más. Pero si así fuera, que se sembraran congregaciones por todas partes, pero hubiese un mismo sentir, hubiese un sentido de unidad, sería una siembra, sería una multiplicación, no división. No es lo mismo multiplicación que división. ¿Qué es lo que Dios rechaza entonces? La división de su iglesia, no la multiplicación de su iglesia. ¿Bien? Verso 31, ustedes vean allí. Verso 31, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El autoexamen, hermanos, evita el juicio disciplinario. Y allí tienen ustedes una palabra que es diecrinomen, juicio disciplinario, de discriminatorio. Es decir, vos te portaste mal, vos te portaste bien. Dios ve la obra de cada uno, por eso dice, someta a cada uno su propia obra, para ver si está siendo aprobado. Leemos desde el verso 32 al 34, porque ya me están mirando como diciendo terminar de una vez. Dice, vean ustedes allí, débiles, enfermos y bastantes duermen. ¿Qué significa esto? Murieron antes de tiempo, sin poder cumplir el propósito. Se lo llevó el Señor antes de tiempo. ¿Por qué Juan le dice a la iglesia le dice, guardado de los ídolos, hijitos, guardado de los ídolos? Cuidado con qué es lo que va surgiendo, a qué estás adorando. Dice, si alguien está enfermo, ore por él, siempre y cuando no sea pecado de muerte. Pero la iglesia, sí, pecado de muerte. ¿Por qué? Porque muchos duermen, muchos mueren. Algunos dicen que es el sueño espiritual. No, Señor, murieron antes de tiempo. Por supuesto, cuando un hermano muera, no lo miren como diciendo, lo juzgó Dios. No en todos los casos es así. Pero la disciplina en la iglesia de Corinto ya había empezado. Por eso les dice, débiles espiritualmente, no tienen fuerza para la sociedad, no tienen fuerza. Enfermos, no todas las enfermedades significan disciplina de Dios, porque como decían hoy, hay muchas enfermedades que glorifican al Señor, pero hay muchas enfermedades que son por causa de una disciplina. Pero son distintos grados, es como llamados de atención. Enfermos, debilitados, no haces caso, te vas conmigo. Arriba, no abajo, arriba. Por eso es iglesia. ¿Ven? Entonces, aquí entra la última parte. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Sí? No seríamos, cada uno no tendría que estar observando a la iglesia cómo es el comportamiento y cuáles son los aprobados y los desaprobados. Lo leímos al principio. El juzgamiento, desde el verso 32 al 34, ustedes van a ver que el juzgamiento es para disciplinarnos en la salvación, no en la condenación. La cena ágape debe ser una demostración de amor, no de egoísmo. Esa cena que se hacía o que se puede hacer en cualquier momento antes de compartir el pan y el vino, no hay ningún problema, pero espérese uno a otro, le dice. El que no tiene, o el que tiene, comparta con el que no tiene. Comparta lo poco o lo mucho que tenga, comparte con el que no tiene. Porque somos un cuerpo, hermanos. Esta es la razón por la que la iglesia estaba siendo disciplinada y perdía fuerza. La iglesia en Corinto estaba perdiendo fuerza. De hecho, perdió fuerza la iglesia, perdió fuerza la ciudad, porque la ciudad fue destruida. Pues no entendía que eran un solo cuerpo. Miren ustedes ahí en 1 Corintios 12, 24 al 27. Ahí nomás, 1 Corintios 12, 24 al 27.
Perdón. Sí. Al contrario, en otras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Dios compuso el cuerpo dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen unos por otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan. Un cuerpo, hermanos. Si vos te martillas un dedo, te duele hasta el pelo, bueno, a mí no mucho, pero te duele todo. Porque es un cuerpo, se siente todo. Si cualquiera de nosotros tuviésemos un miembro ortopédico, una pierna o lo que sea, o le pegas al miembro ortopédico no sentís nada. Pero pegate en tu propio cuerpo y lo vas a sentir. Bueno, hay hermanos que parecen un miembro ortopédico, no sienten nada. No somos condenados con el mundo, fíjense ustedes ahí que sigue hablándole a la iglesia, hermanos. Dice, si pues nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, somos educados por el Señor, corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está bajo condenación. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Uno. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero que va a ser disciplinado, va a ser disciplinado. Y la condenación te lleva a la muerte, pero a la separación eterna con Dios. El hecho de la disciplina dentro de la iglesia te lleva más rápido al Señor. Yo la verdad que quiero irme en el tiempo que corresponda, no antes. ¿Sí? El reproche del Señor a través de Pablo, como sucede con otras ciudades, es que Corinto estaba ubicada geográficamente en un istmo. Istmo significa cuello, que es una franja de tierra que une una península y un continente, o dos continentes. Por ejemplo, el canal de Panamá era un istmo, pero que fue hecho artificialmente un canal y dividió la tierra. Eso trae sus consecuencias. Cuando el hombre mete la mano, trae sus consecuencias. El canal de Suez era un istmo que unía dos continentes, pero el canal fue hecho precisamente para que los barcos pasen de un lado a otro, que las navegaciones pasen de un lado a otro. Pero esa unión se llamaba istmo, o se llama istmo. Hay mucho, pero eso se llamaba istmo. Y Corinto estaba establecida en un istmo. El istmo es unión. Unía el continente con una península. Bueno, en anatomía el cuello es un istmo que une la cabeza con el cuerpo. Observen ustedes. ¿Cuál es el reproche entonces? Que si la ciudad de Corinto estaba establecida en un lugar que producía unión entre un continente y otro, ¿cómo puede ser que en la iglesia, que debería ser la que trayera la unidad o mostrara la unidad, había división? Entonces, ya no era un istmo, era un cisma, una división. En lugar de haber unidad, había división. Preparar una cena entre todos y luego partir el pan y compartir la copa como un todo, está bien. Por eso Judas lo llama ágape. Pero si no se debe compartir un único pan y una sola copa, y aprender a esperarse unos a otros, lo que se debería hacer es aprender a compartir cada vez que va a haber, que se quiere hacer una cena, compartir con los que no tienen, y no hacer facciones, porque este es el contexto. Pero si ustedes observan toda la carta a la iglesia de Corintios, había muchas divisiones y en muchos aspectos, hermanos, que tenían que ser corregidos. Por eso Pablo escribe para corregir todo este tipo de cosas. La idea
de grandes templos y enormes congregaciones no sucedieron hasta el siglo IV. Antes de eso, las congregaciones eran en casas y pequeños grupos locales. Y tenía que haber una unidad entre todos ellos. Entonces, cuando nosotros partimos el pan y compartimos la copa, hacemos un memorial, entendiendo que somos un cuerpo y que somos miembros los unos de los otros. Y que Pablo dice, tengamos al otro como mayor que nosotros. ¿Qué es lo que ha ido haciendo la iglesia hasta ahora? Algunos en ese sistema jerárquico, algunos están en la parte de arriba de la pirámide, pero siempre que uno esté arriba de la pirámide, tiene que estar pisando a los demás. Recordemos entonces que todos no tenemos, que en la iglesia no hay jerarquías, en la iglesia hay funciones. Tenemos funciones. Aquella función a la que Dios nos llama la tenemos que hacer y tener a los demás como mayores que nosotros. Dios me llamó a hacer esto, ¿sí? De enseñar, porque yo debo servir a los hermanos, no porque los hermanos me tienen que servir a mí. Ya produce división. Dentro de las congregaciones la gente no dice nada, pero hay divisiones. ¿Y por qué hay divisiones? Porque muchas veces hay los que están por abajo, por eso comenzó esa costumbre desde el siglo IV en adelante de llamar clero y laicos. El clero en la iglesia, en el catolicismo romano, son todos aquellos que tienen autoridad sobre los demás. Los laicos, de ahí la palabra gente común, ¿cierto? El común de la gente, entonces se iba haciendo un cisma, ¿sí? Los laicos por acá, esos son gente de segunda, nosotros somos gente de primera. El problema es que eso entró a las congregaciones cristianas a partir de ese momento. Pero si ustedes observan allí, hay funciones. Dice yo Pablo, o yo un apóstol de Jesucristo. Pablo no se presentaba como el apóstol, porque el apóstol es Jesús. Un apóstol. Nosotros tenemos funciones, hermanos. Todos nosotros nos servimos unos a otros, no unos de otros. Bueno, en cierta forma nos servimos unos de otros cuando alguien, como en este caso, podemos enseñar o mostrar ciertas verdades. ¿Sí? Quiero llegar hasta aquí. Quiero orar y después puedo corroborar que te siga con esto. Pero oremos, hermanos. Pero hace 20 años, hermanos, 20 años que estoy en la ciudad de Verónica trabajando para que podamos unir a los pastores, para que podamos unir a las iglesias. Imposible. Hasta ahora, imposible. Que Dios nos ayude. ¿Eh? Señor, estamos ante tu dulce presencia agradecidos por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, por estas maravillas, Señor, que nos mostrás, que nos hacen grandes delante tuyo, que nos hacen fuertes, que nos hacen madurar, que nos sacuden muchas veces, Señor, para que podamos entender las verdades que vos nos querés mostrar. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a dejar nuestros egos de lado, Señor, para poder mantener la unidad. No significa, Dios mío, que no defendamos la verdad. Significa que dejaremos nuestros egos de lado para poder servirte plenamente, Señor. Gracias por los hermanos que nos acompañan. Gracias por este tiempo precioso que nos permitís vivir. Te rogamos que nos asistas para poder ayudarnos unos a otros como necesitamos ayudarnos. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.